Presidenta, consejeras, consejeros, Mariana, Salvador, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí, compartiendo con Salvador, además, que hemos sido colegas en materias vinculadas a estas en el CEP. Las palabras que siguen las voy a dividir en dos partes. Una sobre consideraciones generales respecto de la tarea que ustedes tienen entre manos, y otra sobre consideraciones más específicas sobre el mandato que han recibido, sobre los sujetos pasivos de este mandato, sobre los criterios que establece la Constitución para las decisiones que deben tomar, y por último sobre el concepto de remuneración del nuevo artículo 62 de la Constitución. Parto por expresar un sentimiento de... ¿Aló? ¿Aló? ¿Me están oyendo? Los que no... hay que apagar los micrófonos, los que no están interviniendo, que por favor apaguen los micrófonos, gracias. ¿Ahora sí? Sí, dale. Sigo entonces. Parto por solidarizar con el Consejo, por enviarles un saludo, porque lo que les ha llegado es una papa caliente. Diría que más bien es una papa hirviendo, más que caliente. Así que es casi como para darle un pésame por la tarea que les encomendaron. Yo nunca he sido tan optimista como a Salvador Valdés. Creo que aquí el vaso está 3/4 vacío y 1/4 lleno. Sin embargo, ustedes tienen dentro de la dificilísima tarea que les encomendaron alguna posibilidad de establecer ciertos criterios, más bien, para que la nueva institucionalidad que se va a crear permanentemente con este comité de remuneraciones pueda ir con el tiempo y con una perspectiva de competencia creada desde el origen, porque el Consejo de la Alta Dirección Pública es un extraordinario avance, realiza muy bien su tarea, pero no ha sido diseñado para definir remuneraciones, sino que para reclutar a la alta dirección pública. Por lo tanto, mi solidaridad con ustedes, y a ver si esto los puede ayudar en algo. Parto por las consideraciones generales. Es una reforma, creo yo, muy discutible, pues encarga a un órgano que no tiene responsabilidad política, como el Consejo de la Alta Dirección Pública, una decisión de un muy intenso carácter político, porque redistribuye recursos públicos, punto uno, y dos, porque influye en la relación que es el eje en la forma presidencial que tenemos entre gobierno y Congreso. Con toda su calidad y competencia, ya lo decía, el Consejo de la Alta Dirección Pública está relativamente más cerca, además, del gobierno que del Congreso. Así fue pensado, no es un organismo que esté al medio, sino que está más cerca institucionalmente de la rama ejecutiva de los poderes del Estado y no del legislativo. Y además porque influye esta decisión en el proceso nunca acabado de mejorar el Estado, uno de cuyos componentes principales es el capital humano y la posibilidad de traer al Estado el mejor capital humano posible. Que el costo alternativo de dedicarse al Estado sea lo más bajo posible para las personas capaces. Ese es el objetivo, creo, tanto en el área más política como en el área más de administración o técnica, una distinción que avanzaba muy bien Salvador recién. Además, y esto es una cuestión práctica, digamos, es probable que lo que fijen ustedes se transformará en un techo y no en un suelo, no en un piso. Creo, ojalá me equivoque, pero que es muy difícil que el futuro comité, que establece el artículo 38 bis de la Constitución, suba las remuneraciones, al menos por un buen tiempo. Por todo esto, creo que deben decidir de un modo parecido o en una cultura parecida a la que decide un buen tribunal. Eso significa con la mayor deferencia posible por la ley, es decir, con un retraimiento frente a la ley sin activismo. Yo creo que como El Salvador ustedes podrían pedir reformas legales de aquí en los próximos 90 días, pero prácticamente lo veo bien difícil que el Congreso pueda atender esto cuando ya yo creo que sintió que esta papa caliente la depositaba en otro, ¿no? O sea, ya con la artillería legislativa que requiere el acuerdo del plan de emergencia, yo creo que va a estar ocupado por muy buen tiempo, ¿no? Entonces tienen que decidir como un buen tribunal con la mayor deferencia posible por la ley, es decir, fijar remuneraciones, fijar números, pero no alterar relaciones jurídicas, eso es materia del legislador.
por así decirlo, ustedes, aun cuando el mandato constitucional no tienen legitimidad democrática para hacer algo así. No estoy diciendo que no sea antidemocrático ni nada de eso, sino que tienen una legitimidad para lo que fueron diseñados, pero no para alterar regulaciones legislativas o tratar de hacerlo en la menor medida posible. Y también, y aquí tal vez una ventaja de que ustedes no tengan responsabilidad política, es que, al igual que un tribunal, yo creo que deben actuar de un modo contramayoritario. ¿Qué significa esto? Que deben decidir en el sentido de no dejarse llevar por la ola general ambiente en contra de la política y sus instituciones. La caricatura extrema de esta ola es que se vayan todos y todas, ¿no? Un paso previo en ese catastrófico camino al que ese eslogan apunta es bájenle los sueldos. Como si un Estado, una buena política fuera gratis, ¿no? Es importante pensar la tarea que tienen entre manos, entonces, además teniendo en mente la forma presidencial de gobierno. Buena parte de la información comparada disponible en esta materia, por ejemplo, la información proveniente de los países OCDE, corresponden a regímenes parlamentarios o formas presidenciales más o menos parlamentarizadas, o formas presidenciales en estados federales, lo que influye en la relación entre gobierno y Congreso. También la fortaleza de los servicios civiles en estas distintas experiencias comparadas varía. La reforma mantiene, a efecto de las remuneraciones, la paridad entre ministros de Estado y parlamentarios. Yo concuerdo con Salvador aquí, esto es positivo. No olvidar el movimiento de sable de 1924 y lo que desembocó, ¿no? Hay un efecto simbólico en esto, efecto que se amplifica por la relativa correspondencia entre las remuneraciones de las más altas autoridades del Estado, es decir, no solo entre el gobierno y el Congreso, sino que también los ministros de la Corte Suprema ganan en un rango parecido, los ministros del Tribunal ganan en un rango parecido, el Contralor, la Fiscalía Nacional del Ministerio Público. Es decir, las más altas autoridades del Estado están dentro de lo que Salvador ha llamado la clase política superior, ¿no? Y ahí no hay ningún criterio perfecto, pero es un criterio. Un criterio que está expuesto a desequilibrarse por el mandato constitucional que ustedes han recibido, que los obliga a la baja para las más altas autoridades del gobierno y poder legislativo. Entonces deberemos tener en el futuro una respuesta a la pregunta, ¿por qué el presidente de la República, un senador o el ministro de Justicia tiene una remuneración inferior a un ministro de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional? Mientras más grande sea la rebaja que ustedes definan, más difícil va a ser responder a esa pregunta. Hay algo que contamina esta discusión, que son las asignaciones parlamentarias. Se trata de una inversión muy importante, entre otras cosas porque a través de ella se vuelve a equilibrar la relación, o se trata de equilibrar la relación siempre asimétrica entre gobierno y Congreso, desde el punto de vista del conocimiento, por ejemplo. Bien invertidas, las asignaciones ayudan a mejorar la capacidad técnica del Congreso para hacer frente a la enorme capacidad relativa en conocimiento que tiene la Presidencia de la República como colegislador, ¿no? Y también para llevar adelante su función fiscalizadora. Si hay algo que parece exorbitado desde el punto de vista fiscal son las asignaciones. Son muchas veces el doble o más de las dietas de los parlamentarios. No porque no sean necesarias, sino porque es difícil controlar su gasto. En el 2010 se avanzó en una reforma importante con el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y con el Comité de Auditoría Parlamentaria. Fue un avance, sin duda, pero que hay todavía mucho por mejorar, por racionalizar, sin desmejorar la capacidad del Congreso como colegislador. El propio Salvador ha hecho propuestas muy interesantes en este sentido. El CEP, con su Comisión de Reforma del Estado, también recientemente ha hecho propuestas en esa misma línea y con otras variantes muy atendibles en este sentido. Pero claro, eso es una tarea para el legislativo, para los colegisladores, no para ustedes. Un dato, sin embargo, sobre las órdenes de magnitudes, ¿no? Según la ley de presupuesto para este año, 2020, el monto asignado para gastos del Congreso es 9 veces mayor que el monto asignado para los gastos de la Dirección Nacional de Servicio Público en la que ustedes están insertos, pero es 4 veces menor que el monto asignado al personal del Servicio de Salud, nada más que gastos en personal, digamos, sin transferencia ni nada. Si uno empieza a incorporar eso, digamos, la proporción realmente se dispara, ¿no? O sea, el Congreso, claro, recibe una cantidad de dinero fiscal importante, digamos, pero
palidece comparado con la estructura del gobierno central, nada más que en gasto, no estoy pensando en transferencias, ¿no? Por lo tanto, como que también escalemos un poco esta discusión tan distorsionada en el debate público. Sin embargo, ustedes, su posición de no tener responsabilidad política como un parlamento, como no estar sujetos al voto ciudadano, les permite hacer un poco oídos sordos, ¿no? Como Ulises, a ese ruido en el debate público. Dicho esto, paso ahora a algunos puntos más específicos de la reforma. Como esta reforma es constitucional y ustedes están en la rara posición de no estar mediados por una ley entre la Constitución y su decisión, tienen que lidiar con un texto cuya textura es especialmente abierta. La Constitución, por su carácter general, suele tener ambigüedades en su expresión textual, ¿no? Y probablemente por las circunstancias en que esta reforma específica se aprobó, esto se agrava por una técnica legislativa que no es la mejor, desgraciadamente. Paso a esto. El mandato. El mandato que ustedes tienen es a bajar remuneraciones. El inciso tercero de la disposición 38 transitoria así lo dice, ¿no? Yo sé que hay una discusión al respecto, pero no entenderlo a la baja significaría que cualquier otra decisión del Consejo de la Alta Dirección Pública no debería estar justificada en el estudio que realice, ¿no? O que no se necesitaría un estudio para decidir. Eso no parece tener sentido, y desde Andrés Bello en adelante hay una regla de interpretación básica en el derecho que entre las múltiples interpretaciones que se le pueden atribuir a un texto hay que elegir aquella en el que el texto tenga sentido y no en el que no lo tenga, ¿no? Y lo digo esto con pesar, porque yo preferiría que no existiera dicho mandato a la baja, o sea, hubiese suprimido el inciso tercero de la disposición 38 transitoria. Respecto a los sujetos pasivos, debe entenderse, y aquí comparto con Salvador, que son los cargos propiamente políticos. Se ha venido haciendo un enorme esfuerzo por profesionalizar el Estado, y eso implica separar cargos políticos transitorios de un servicio civil permanente, competente y robusto. En esto se puede hacer una distinción también entre los cargos que definen reglas, los cargos políticos, y los cargos que las aplican, que es una distinción análoga muy propia del derecho administrativo y el derecho constitucional también entre gobierno y administración. Esto sugiere, dentro del campo que la letra de la Constitución deja al intérprete, a usted en este caso, limitar al máximo los cargos o funciones sobre los que el Consejo de Alta Dirección Pública entiende su mandato, al máximo restringirlo, ¿no? Y por eso les digo, como un buen tribunal que se retrae, ¿no? Que intenta definir lo mínimo posible su ámbito de competencia. ¿Qué significa esto? Están con claridad en el inciso primero de la disposición 38 transitoria, que son ministros de Estado, senadores y diputados. El inciso segundo de la disposición 38 transitoria, presidente de la República, intendentes y gobernadores regionales. Todavía hay claridad, pero la claridad también se mantiene, sobre funcionarios de exclusiva confianza del jefe de Estado, que señala los numerales 7 y 10 del artículo 32 de la Constitución. Subsecretarios, delegados presidenciales regionales cuando lleguen y delegados presidenciales provinciales. Pero, sin embargo, la claridad empieza a perderse. Empezamos a entrar a una zona gris y a un cierto espacio de interpretación respecto de los funcionarios de exclusiva confianza. La reforma deja fuera a los demás empleados civiles, esto es importante para lo que quiero decir a continuación, y, más complicado aún, de los contratados sobre la base de honorarios que asesoren directamente a las autoridades gubernativas ya indicadas. En este esfuerzo por entender su competencia, la de ustedes, de la manera más limitada posible, y en el esfuerzo de seguir fortaleciendo el servicio civil, habría que dejar afuera el sistema de alta dirección pública. Hay una discusión con los de exclusiva confianza. Me gustó esto con la imaginación de Salvador, característica y su lucidez, dijo de media confianza. Yo me firmo eso. Pero creo que por eso mismo creo que habría que agarrarse con dientes y muelas de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el rol 375 de junio del 2003, para construir una interpretación, en el sentido de que los cargos de alta dirección pública son parte de los empleos civiles del artículo 32, número 10, y por tanto fuera
de la remisión que hace el inciso segundo de la disposición 38 transitoria. O sea, un esfuerzo por decir la alta dirección pública está fuera de esos cargos de alta de confianza, son media confianza, un cuarto de confianza, lo que ustedes quieran. Así lo dijo el Tribunal Constitucional en el 2003 y por lo tanto dejémoslo fuera. Además, en esta tarea de interpretación, de construir un sentido dentro de los márgenes del lenguaje constitucional, echaría mano de la noción de autoridad gubernativa que usa el artículo 38 bis. Es la única vez que la Constitución política usa esta expresión hasta ahora, no es nueva, y puede entenderse en el sentido de reforzar la idea de que el mandato del Consejo de la Alta Dirección Pública está limitado a las autoridades políticas de gobierno y no a las de la administración, al máximo posible, ¿no? Sobre los contratos a base de honorarios, bueno, puede decirse que la reforma constitucional aquí sí que abrió una válvula en el que se puede escapar como gas el sentido de la hermenéutica de la reforma, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Qué funciones desempeñan? ¿Son los de todas las autoridades gubernativas, desde el presidente de la República hasta los futuros delegados provinciales? ¿Qué tan directo es asesorar directamente? Ante esta duda inmensa, creo que uno puede abstenerse y decir que primero la ley defina qué se debe entender por semejante categoría. Aquí yo comparto la lógica que propone Salvador en el sentido de que aquí lo que la alta dirección pública tiene que más bien remitir a las autoridades realmente competentes y decir en esto, bueno, ustedes digan primero y sobre todo para el comité de remuneraciones permanente que se tiene que crear a futuro, la ley tiene que guiarle la pauta a eso, no un órgano sin responsabilidad política, ¿no? Paso ahora a los criterios. Definidos así, restrictivamente, el mandato y los sujetos pasivos del mandato que ustedes tienen entre manos, uno podría decir lo siguiente. Artículo 38 bis. Los acuerdos de la comisión serán públicos. Eso está más o menos claro. Encuentro que ustedes están dejando un muy buen precedente al respecto si uno revisa la página web y estas audiencias que las van subiendo y los antecedentes que van recopilando. ¿Se fundarán en antecedentes técnicos? Bueno, para eso todos estamos aquí, me imagino, con Salvador. Y aquí ya entramos en las cuestiones más complicadas, ¿no? Garantizar una redistribución adecuada a la responsabilidad del cargo, garantizar la independencia para cumplir sus funciones y atribuciones. Y a esto además, que son criterios permanentes, se les agrega los criterios del mandato que ustedes tienen tener en cuenta la escala única de sueldo de la administración, uno podría decir que hay más de una, tener en especial consideración la realidad económica del país, ¿cuál? La de hoy día, espero que no, tener en especial consideración el análisis de política comparada, de acuerdo, pero con todos los problemas que tiene el análisis comparado que vamos a ver. Aquí se ve el carácter de precedente de la decisión que ustedes tienen que tomar. El comité permanente no deberá tener en cuenta la escala única de salarios, la realidad económica del país y la experiencia comparada cuando decida. Yo creo que no. Por eso es tan delicado la tarea que ustedes tienen, ¿no? Una remuneración adecuada, creo, tiene dos objetivos. Allegar capital humano al funcionamiento del Estado y que ese capital se dedique, se focalice en sus tareas, por una parte, y otro muy importante, que es prevenir la corrupción. Los criterios de responsabilidad e independencia tienen que ver con estos objetivos. La responsabilidad es político-institucional, asociada a su poder y por lo mismo al impacto de sus decisiones, tomadas individual y colectivamente o colectivamente. Y también hay una responsabilidad que es jurídica, ¿no? Que puede ser civil, patrimonial, incluso penal. Todos los cargos tienen una responsabilidad político-institucional dentro de cierto rango. La decisión que toma una senadora puede tener un impacto, aun cuando trabajen sean decisiones colegiadas, son muy importantes, incluso individualmente, tanto como la que puede tomar un subsecretario o un ministro. Y todas tienen diferentes formas de responsabilidad jurídica. Los ministros y subsecretarios son personalmente responsables por las decisiones de gasto que adopten. Los jueces también son responsables por cohecho y otros delitos. Los parlamentarios también están sujetos a responsabilidad penal. Muchos están sujetos a acusaciones constitucionales o a acusaciones ante la Corte Suprema, como el fiscal nacional del Ministerio Público. Es difícil, por lo tanto, trazar distinciones en esto. Uno puede decir, volviendo a esa idea de Salvador, que son una clase, es una clase que está sujeta a una enorme responsabilidad.
Un punto sobre los subsecretarios, que son muy importantes, como lo dijo Salvador. Son importantes porque según el artículo 65 de la ley 19.882, que introduce la alta dirección pública, dispone que las asignaciones de los cargos de alta dirección pública sumados a las remuneraciones no podrán significar en cada año calendario una cantidad promedio superior a las que corresponden al subsecretario del ramo. Pero además un cargo clave los subsecretarios, porque es una especie de interfase, ¿no?, entre lo técnico y lo político. Son jefes superiores de servicio, por una parte, pero también están sujetos a la actividad propiamente política, ¿no? Entonces, puede pasar aquí que se genere un rebote que neutralice el esfuerzo que señalé más arriba, en el sentido de entender que los cargos de alta dirección pública están fuera del mandato que ustedes han recibido. Una columna publicada el fin de semana pasado por el Consejo Permanente para la Modernización del Estado apuntaba con razón a este problema. Sin embargo, la solución que avanzaban para sortearlo me parece muy discutible. Ellos decían, es posible desacoplar entonces los subsecretarios de los cargos de alta dirección pública de tal manera de rebajar la remuneración de los subsecretarios sin generar el efecto reflejo de rebaja en el sistema de alta dirección pública. Yo creo esto discutible por dos razones. Porque el cargo de subsecretario es muy importante, es una interfaz entre el mundo político y el de la administración, como señalaba. Son jefes superiores de servicio y tienen una gran responsabilidad político-institucional y también jurídica personal, por una parte. Y dos, porque decidir ese desacople implicaría un activismo de este Consejo que negaría la diferencia respecto a la ley que creo yo debe tener. Sería un gesto de activismo. Lo que más bien hay que hacer aquí es pedir una reforma legislativa, no suplantarla. Un punto sobre la realidad económica del país. ¿Cuál es la realidad económica? La de estos días de peste, cuarentena y un IMASEC que cada mes es más para llorar a gritos. Ese es otro ingrediente de la papa caliente que ustedes recibieron. La realidad económica inmediata no puede ser más excepcionalmente mala, ¿no? Sería un error, por lo tanto, atender solo a ella para tomar su decisión. El golpe al servicio público sería brutal, creo yo, y muy injusto. Este es otro ingrediente. Por esto, mejor pensar en parámetros de más largo plazo, como las lógicas que aplican instituciones como el Banco Central y el Consejo Fiscal Autónomo en sus respectivos ámbitos de competencia. Creo que de ello se puede aprender algo. Quizá ustedes ya lo han contactado para aprender de sus experiencias. Y además hay que entender lo que dice la Constitución para la fijación de estas remuneraciones. Al menos son 4 años. Digamos. No hay que mirar la situación de este mes. Al menos son proyecciones, promedios, no sé, al menos de 4 años, ¿no? Esa es la realidad económica, al menos la realidad económica de 4 años. Por esto pienso que más bien la comparación debe hacerse hasta donde sea posible con la potencial competencia de la función pública. ¿Cuál es la competencia de la función pública? Salvador ya lo nombró, el empleo privado. Esa es la disyuntiva que enfrentan las y los trabajadores. Esta disyuntiva debe hacerse lo más difícil posible, o sea, lo más disyuntiva posible, de tal manera que dedicarse al Estado implique el menor costo de oportunidad que sea posible para una persona capaz. El costo de oportunidad parece más fácil de pensar respecto de los cargos en el gobierno, en la administración, en el aparato ejecutivo, digamos, que los cargos en el Congreso. Ustedes ya lo han discutido. Las funciones del gobierno son más específicas, los perfiles son algo más definidos, implican gestión y ejecución, lo cual permite dibujar bordes más precisos. Por eso hay que pensarlo respecto de ellos y luego por la paridad, basada en el equilibrio que exige la forma presidencial de gobierno, se extiende el resultado a los parlamentarios. El costo de oportunidad de cada parlamentario es difícil de definir, ¿no? Pero no tenemos que entrar en esa discusión porque hay un acople, ¿no? Por esto, y aquí termino ya, también hay que servirse de un concepto lo más amplio posible de remuneración en la rama del gobierno, que implique sueldo base y la mayor cantidad de asignaciones que sea razonable incluir. La Contraloría General de la República ya ha desarrollado criterios sobre esto. En este sentido, creo que cabe interpretar el hecho de que el nuevo artículo 62 de la Constitución Política, que el hecho de que haya sacado la referencia a las asignaciones y dejado solo remuneraciones, en un sentido de que las remuneraciones son sinónimo o que incluyen las asignaciones. Yo sé que nunca es fácil interpretar silencio, aquí estaríamos interpretando un silencio porque fue sacado de la Constitución. Pero entender
pero entenderlo como que el constituyente quiso sacar las asignaciones y dejar solo sueldo base de los ministros para la equiparación con los parlamentarios, bueno, sería romper la paridad o el equilibrio que el mismo artículo establece. Aquí la constitución política ayuda y no ayuda. Hay disposiciones que parecen incluir ambas cosas dentro de remuneraciones, como los artículos 97 y 121, y otros que parecen separarlas, el artículo 65, número 4, y de alguna manera expresa el nuevo artículo 174 incorporado tras el acuerdo para la nueva constitución del 15 de noviembre pasado, ¿no? Que dice que los integrantes de la futura convención constitucional o constituyente, si se elige, con excepción de los parlamentarios que lo integren, recibirá una retribución mensual de 50 unidades tributarias, además de las asignaciones que establezca el reglamento de la convención. Dichas asignaciones serán, etcétera, no vale la pena en eso. Entonces, aquí no ayuda mucho lo que estoy diciendo, pero tal vez uno podría, en este esfuerzo exegético que estamos haciendo, interpretativo, entender que no habló de remuneración, sino que una retribución mensual y por eso hizo la separación, ¿no? Aquí mejor seguir la práctica en estas materias para la administración del Estado, que es propiamente el ámbito en que estamos discutiendo, y en una futura comisión constituyente o asamblea constituyente, es mejor seguir aquí la jurisprudencia de la propia Contraloría General de la República. Hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Abrimos la ronda de preguntas. No sé si Salvador Valdés está por ahí todavía. Presidenta. ¿Cómo? Tenía clases don Salvador, entonces no iba a... Ahí está. Sí, yo quería despedirme, agradecer la oportunidad, pero lamentablemente hasta ahora tengo que atender a mis alumnos. Así que, qué pena, encantado varias preguntas. Pero las vamos a dejar formuladas para que queden grabadas y tú después nos respondes de alguna manera. Bueno, muy bien. Puede ser una opción. Oye, gracias, Salvador. Gracias. Mucho gusto, ¿eh? Hasta luego. Adiós. Gracias. Tocará a Lucas responder solo. Eso. Consejero Riquelme había levantado la mano. Sí, gracias, Betina. Muchas gracias, Lucas, y Salvador, por supuesto, por sus muy buenas exposiciones. Y Lucas, te quiero hacer una o dos preguntas muy concretas, muy específicas. Me gustó mucho tu exposición, de verdad, mucho. Y primero, ¿tú crees, como han dicho otras personas que han comparecido, por decirlo así, aquí a hacer exposiciones al Consejo, que efectivamente el mandato que nosotros tenemos de la Constitución, dado que es un mandato directo, no intermediado por leyes orgánicas ni reglamentos que usualmente se dictan como para operativizar esos mandatos, en este caso como un mandato directo, un mandato en el fondo dirigido específicamente a la rebaja, lamentablemente o no, como tú dices, pero pareciera que dirigido a la rebaja. ¿Tú crees que eso a nosotros nos transforma como en una suerte de legisladores, en cuya virtud, al tomar nuestra decisión, incluso sin hacer referencia directa, podríamos pasar por sobre algunas leyes que están dictadas, o que la operativización de la decisión implique de facto una modificación tácita y transitoria, sería en este caso, ¿no?, de algunas leyes? Por ejemplo, la escala única de remuneraciones, donde de alguna manera, en el fondo, nosotros al tomar una decisión de la rebaja, en fin, de las remuneraciones de ministros, eso implica tácitamente, implícitamente, una modificación de las leyes que establecen las escalas de remuneraciones de cada uno de ellos, que es más de una, como tú bien dijiste, digamos, porque hay distintas escalas de remuneraciones para distintos ministros, que no todos ganan lo mismo además. Entonces, ¿cómo ves tú ese rol nuestro de legisladores, un rol no buscado y bastante grande, por una parte? Y por la otra, ¿tú crees que nosotros, esta es la segunda pregunta, ¿tú crees que nosotros efectivamente podríamos, dado que tenemos este mandato, como quien dice, interpretar en la lógica de nosotros como, comillas, legisladores, ciertas cuestiones o tomar ciertas decisiones soberanas, como por ejemplo, simplemente romper, digamos, la lógica de que el techo de las remuneraciones, o sea,
que nadie puede ganar más que un subsecretario. ¿Te fijas? Algún jefe de servicio que se encuentran adscritos a los ministerios y que por lo tanto podrían caer dentro de la limitación de que el jefe de servicio no puede ganar más que un subsecretario. Porque, y enganchando con la primera pregunta, si fuéramos nosotros, comillas, legisladores, podríamos de algún modo legislar de esa manera. Pero eso implica dejar de aplicar una norma expresa que está en un cuerpo legislativo actualmente vigente. Son dos preguntas bien específicas. Yo sé que no por específicas son fáciles de responder, pero verdaderamente, por lo menos a mí, estoy seguro que a los otros consejeros es muy importante tu opinión y agradezco nuevamente tu brillante exposición. Juntemos más preguntas. Consejera Orellana. Sí, igual la de Eduardo es bastante amplia, así que solo voy a sumar un datito que me gustaría primero agradecer a Lucas y a Salvador por la super presentación. Pero tú hablaste de un área que me gustaría que me precisara o el criterio o tu interpretación. Tiene que ver con el tema de los subsecretarios, que en el fondo era cuál de los parámetros que tú indicaste, tú lo colocas con anterioridad, porque tú más bien dijiste, tiene la ley, pero no tiene la ley, pero además de tener la ley, usted no podría ir en contra de la ley al separarlo. Por lo tanto, me gustaría que ahí me ayudaras con tu criterio. Gracias, Cristina. Mariana, me parece que tiene una pregunta también. No, y el que habla. Perdón, es que no... Mariana, adelante. Muchas gracias, consejero. En la misma línea de lo que consultaba don Eduardo Riquelme, Lucas, la consulta tiene que ver, para dar un ejemplo súper específico. Por ejemplo, a las remuneraciones de los ministros de Estado, que son una de las autoridades a las cuales el Consejo debe en estos primeros 30 días bajar transitoriamente las remuneraciones, se indexan otras remuneraciones de altas autoridades, por ejemplo, en este caso, los ministros del Tribunal Constitucional. ¿Se entendería, a tu juicio, por esta norma y por este mandato sin intermediación de ley, que en este caso, por ejemplo, nosotros al bajar la remuneración, cumpliendo el mandato de los ministros de Estado, esto repercutiría necesariamente por esta indexación en los ministros del Tribunal Constitucional? Por ejemplo, entre otras autoridades. Hay otras que tienen que ver, la Defensoría de la Niñez lo tiene con los subsecretarios, también hay otro en relación con el presidente del Consejo de la Transparencia, etcétera. Como para darle un punto bien específico y concreto a la pregunta que hacía don Eduardo en términos más generales. Eso, muchas gracias. Eduardo Arzúa. Sí, bueno, no está Salvador. Yo quiero agradecer a Salvador y a Lucas porque creo que las dos presentaciones han sido macizas, pero también llaman a la reflexión. Y me quiero quedar con la interpretación que hice de los dos fórmulas con las cuales la abordaron. Y la primera, bueno, la de Salvador, que tiene que ver con la oportunidad que abre. Y él instaló, a propósito de la oportunidad, una reflexión mayor respecto de el desacople entre las rentas de subsecretarios respecto de altos directivos públicos. Y además hizo esta mirada sistémica de cómo poner barreras de entrada de una probable migración ante una rebaja de dieta de autoridades políticas hacia el mundo de la ADP. Y ahí me hubiese gustado preguntarle si en esa lógica de oportunidad y de creatividad y de optimismo, como dijo Lucas, si él avanzaría también en mirar el rol del Consejo, porque ante eso uno podría pensar que este Consejo debería tener más autonomía si tiene ese tipo de roles y está ese otro tema. Y del mismo modo, si tenía alguna reflexión respecto a la duración o a la inestabilidad de los que a veces tienen altos directivos públicos los cambios de coalición política, pensando justamente en que se instaláramos esta figura de lo que él llamó el director técnico en los ministerios. Ellos no deberían tener más rol en el convenio de desempeño, en una articulación con un consejo más autónomo en esa materia, pero todo eso me abrió en la lógica de la oportunidad. Pero lástima que no esté acá, porque quería formular las preguntas, porque yo creo que en la lógica de la oportunidad nosotros hemos entendido que podemos hacer sugerencias de política pública, de mejoras mayores, pensando que van a quedar a disposición de la ciudadanía, de este comité permanente o lo que sea que venga en adelante. Pero coincido con Lucas que las tareas legislativas por delante en contexto de pandemia van a ocupar
lo que queda de gobierno e incluso yo creo posteriores, a propósito de principios de urgencia. Dicho eso, voy hacia el segundo principio que yo entendí de la presentación tuya, Luca, que es el principio de la prudencia en la aproximación al asunto y por lo tanto ser cuidadosos e interpretar conservadoramente el alcance de ella y hacer todas las prevenciones que ello implique. Y me hizo mucho sentido tu imagen de que nos comportáramos como un tribunal, que tuviéramos cuidado, que tuviéramos deferencia con la ley y que nos comportáramos de un modo contramayoritario. Me quedó resonando esa imagen, pero del mismo modo tenemos el mandato constitucional que dice considere no un montón, 4 o 5 criterios. Y ahí viene la pregunta concreta, a ver si nos puedes ayudar a cómo interpretar como tribunal el tema de la experiencia comparada. Tú nos decías bien, ojo con no alterar las relaciones jurídicas que hay. Cuidado con que ustedes probablemente esto va a quedar un largo tiempo, 4 años probablemente, incluso que esto puede ser visto como un techo. Entonces, ¿cómo combinamos esos criterios de prudencia con el uso de la experiencia comparada? Y algo tú adelantaste en la situación socioeconómica, que son los componentes, yo diría, de interpretación, porque es distinto decir la escala única de remuneraciones, te da te da un dato por algún lado, pero estos otros 2 criterios, ¿cómo tú, en esta lógica, tú los operacionalizarías, le darías algún elemento referencial, especialmente la experiencia comparada? Gracias. Bien, después de múltiples preguntas, la palabra es tuya, Lucas. Gracias, Presidenta. No sé si voy a ser capaz de contestarlas todas y hacerle justicia a todas. Son preguntas muy buenas y muy pertinentes, ¿no? Veo cierta conexión entre las preguntas de los consejeros Riquelme, Arzúa y de Mariana. Intentaré abordarlas así. Este es un caso bien interesante. Yo no puede ser ignorancia, pero no tengo memoria de una situación así, por lo menos en el Chile post-dictadura. Yo creo que antes tampoco, menos, porque teníamos antes un derecho mucho menos constitucionalizado. Esto es una forma de una creciente y yo creo muy problemática constitucionalización del derecho. Se siguen creando órganos constitucionales, etcétera. El mandato transitorio ustedes no los transforman en un órgano constitucional, por suerte, pero se va a crear un comité permanente de remuneraciones que va a tener carácter constitucional. Entonces eso afecta la democracia finalmente, porque se siguen sacando atribuciones de los órganos políticamente responsables, los órganos que podemos votar con B corta cada cuatro años. Entonces, estaba pensando mientras me preguntaban, yo creo que usted está en una posición parecida al Tribunal Constitucional en este minuto, cuando el Tribunal Constitucional ejerce su competencia de inaplicabilidad o inconstitucionalidad, como dejar en suspenso sin inaplicabilidad las leyes para un determinado caso, o sacar las leyes del sistema, digamos. Eso me parece que un poco cuando resuelve sobre constitucionalidad. O sea, realmente están en esa posición. Por eso yo no los envidio para nada, para nada. Y yo creo que ahí lo que hace es, yo creo que ustedes tienen un mandato, lo voy a poner en un caso extremo, digamos. Yo no concuerdo con Salvador, el 25% me parece un exceso porque va a quedar eso. O sea, el golpe a los servidores públicos, digamos, yo no comparto esta idea de que se vayan todos y que la política, yo creo que tener una buena política es tan bueno, incluso mejor que tener una buena empresa, una buena industria, una buena universidad, digamos, porque es el marco final donde vivimos todos, digamos. Entonces, yo lo que haría, usted tiene un mandato a la baja, de todas maneras, yo no comparto la tesis de Sebastián Soto en esto, digamos, porque hay que interpretar en su sentido, digamos. Es yo creo que una mala reforma en su fondo y en su forma, pero es una mala, pero dicho eso, digamos,
no hay que tratar de agravarla con una interpretación que diga que solamente si rebajan tienen que fundamentar, ustedes tienen que fundamentar en todo. Pero yo rebajaría, no me atrevo a comprometerme con un porcentaje, pero con un criterio sí, el mínimo posible, el mínimo posible. Casi como cuando era esa discusión del Transantiago, un peso, rebajamos un peso. Yo no estoy en sus zapatos, digamos, entonces puedo decir estas cosas con la libertad de la academia, digamos, casi una libertad irresponsable casi, pero intentaría hacer eso. Porque es transitorio, no es el órgano, y yo creo que ustedes sentarían un precedente republicano muy importante, que es decir, que es una adecuada distribución de ámbitos de competencia pública. Esto es la ley o un organismo permanente fijado para esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que a ustedes les llegó realmente un cadáver, digamos, que no querían cargar los que lo mataron, digamos. Entonces, como esa canción. Entonces, dicho eso, lo que ustedes tienen que hacer es decidir lo menos posible y establecer la mayor cantidad de criterios y revelar la problemática situación que esto significa. Ese yo creo que es el favor republicano que ustedes pueden hacer para el futuro. Es decir, mire, atendido esto, atendido a la complejidad de la experiencia comparada, y ahí consejero Arzúa intento responder medianamente su pregunta. ¿Para qué sirve la experiencia comparada? Sirve para mostrar la complejidad y la diversidad que esto significa en contextos extraordinariamente distintos. Porque no solamente es fijación de remuneraciones, sino que se inserta dentro de un ecosistema institucional, político y económico que son distintos. Uno podría decir, por eso es que el criterio a mí de los sueldos base, que tantos sueldos mínimos, tantos sueldos medios, a mí no me hace mucho sentido, porque hay que empezar a comparar, bueno, de esos sueldos, cuánto saca de impuestos, cuánto no, y de cuánto se saca de impuestos, cuánto recibe la contraparte por salud, que aquí se paga, buena parte de los que reciben dieta la pagan privadamente, por transporte, se pagan las autopistas, por previsión, la paga uno, por educación la paga uno. Entonces, las diferencias son gigantescas, porque claro, en Suecia un parlamentario, en un régimen parlamentario, además, podría ganar X veces, y aquí ganamos X, los parlamentarios ganan X veces más un sueldo bueno, pero ¿cómo es la retribución que el mismo Estado da en ese sueldo? Entonces, las comparaciones son muy difíciles. Los antecedentes comparados al mandato constitucional son para mostrar la diversidad de la experiencia comparada. Por eso creo yo que lo comparado tiene que ser a nivel nacional y la comparación es interna. ¿Cuál es la real comparación que enfrenta una persona entre dedicarse al servicio público, que es capaz, en dedicarse a un servicio público o dedicarse a la empresa privada? O la que enfrenta una persona que está en el servicio público, que es capaz, que está tentada por la empresa privada, el costo alternativo del servicio público. Y ahí hay que mirar experiencias, no sé, me imagino, experiencias de headhunters y un conjunto de otras instituciones o personas públicas o privadas que tienen una expertise que yo no tengo, digamos, que es de fijar rango. O sea, lo comparado tiene que ser a nivel nacional, me parece, más que a nivel internacional. Más allá de mostrar la diversidad. Y respecto a la pregunta del consejero Riquelme, que tiene que ver con lo que dijo Mariana, y después voy a tratar de ir a lo que dijo la consejera Orellana. Aquí, si ustedes tienen, la Constitución les encargó ser unos pequeños legisladores, es posible, pero uno podría entender. Yo creo que aquí no hay una respuesta binaria de sí y no, es tan complejo, ¿no? Es una respuesta gradual, y una respuesta gradual, ¿qué diría uno? Lo menos posible. ¿Y cómo uno podría pensar eso? Fíjense que en los criterios que les dice atender a la escala única, que son varias escalas únicas, pero son por ley. Si uno podría interpretar que si el constituyente quisiera que ustedes reemplazaran la escala única, no les habría dicho atender a la escala única. Porque si la escala tienen que atender, bueno, es respetarla, digamos, ¿no? Es atender a lo que está, no modificarla. No modificarla. Yo creo, y aquí estoy pensando en voz alta también con la irresponsabilidad de la academia, pensando en voz alta uno podría decir, bueno, nosotros vamos a modificar esta ley, a lo mejor por un tiempo determinado vamos a suspender su aplicación. Eso sería lo máximo, tal vez, a lo que yo llegaría, dejando en claro que esto es por ahora, para que después los poderes colegisladores o el comité permanente haga algo distinto. Yo enfatizaría mucho el carácter transitorio que ustedes tienen, ¿ya? Y yo aquí discrepo con Salvador.
hemos trabajado mucho juntos, solemos concordar, aquí yo discrepo. O sea, esto no es una oportunidad de reforma legislativa. O sea, como decía el consejero Arzúa, no solamente está la legislación de emergencia, viene un proceso electoral de 8 elecciones en los próximos 12 meses, más o menos. O sea, el sistema político, por razón, además, va a estar en 8, digamos. O sea, y por eso creo más bien es el llamado a, en ese sentido, retraerse aquí, dejar en claro la enorme complejidad que todo tiene esto como antecedente y rebajar al menos posible las remuneraciones y tratar de sacar la alta dirección pública lo más posible de todo esto, pensando que existe un mandato antiguo, digamos, y da lo mismo lo que digan las encuestas. Yo trabajo en una institución que hace encuestas en esto, ustedes no tienen que mirar las encuestas, porque no van a la reelección, no tienen que mirar las encuestas. Hay un deseo profundo, republicano, creo yo, de establecer un servicio civil. Eso con la Betina, con la presidenta, perdón, hemos trabajado juntos en esto, en modernización del Estado. Hay que tratar que esto no ponga una piedra en ese camino largo y por seguir. Y en ese sentido voy a tratar de ir a su punto, consejera Orellana. Yo aquí... Perdona, sí. antes de que puedas pasar a responderme, solo para agregarte un punto. Tú hablaste recién de las remuneraciones. ¿Tú indicarías como criterio un monto de remuneraciones? Porque hiciste mención a los distintos dictámenes que tiene la Contraloría, en donde hay un montón de elementos como porcentajes, montos, asignaciones. ¿Tú colocarías un monto, rebajarías un porcentaje? Eso, si me lo puedes complementar. Tendría que pensarlo más. Déjeme antes ir a su pregunta sobre los subsecretarios. Existe esta disposición de la ley de alta dirección pública sobre la cual llamó la atención, creo yo, correctamente el Consejo Permanente para la Modernización del Estado, una columna que fue el domingo, creo. Pero yo estoy de acuerdo con el diagnóstico, pero en desacuerdo con la solución que ellos ofrecían, que era desacoplar de nuevo la posibilidad de desacoplar los subsecretarios, en el sentido de bajarle el sueldo a los subsecretarios, pero que no genere el efecto en cadena hacia el resto del servicio civil. Yo creo que ahí lo que hay que más bien hacer, y en este sentido en esta figura metafórica, que no es del todo correcta, porque ustedes no adjudican, digamos, sino que deciden, no como un tribunal, pero esta figura metafórica del retraimiento, digamos, y la deferencia a la ley, yo no modificaría esa conexión. Lo que haría más bien para que el efecto en cadena no fuera terrible es bajar, insisto, lo menos posible, dejando el punto hecho para una futura, y para la opinión pública, ¿no? Dejando en futuro para una futura modificaciones legislativas. Porque si ustedes hacen el desacople, los efectos como sistémicos, no solo de la rebaja, sino que como de la distribución de ámbitos de competencia, de potestades normativas, digamos, queda también muy trastocado, ¿no? Muy trastocado. Es una decisión típicamente legislativa. Y así debe ser. Y pensando en esto que no es binario, ¿no? Que no es sí y no, que es gradual. Yo creo que tienen que empezarlo como una gradualidad de puntos y fijarse en el mínimo puntos posible. Y justificarlo. Yo creo que el gran servicio que van a hacer ustedes a la República es una especie de pedagogía institucional asociada que justifique lo que yo pediría fuera una posición muy poco activista. No hay nada peor que los jueces activistas, creo yo. Porque son antidemocráticos. Finalmente son antidemocráticos. Suplantan al legislador. Y respecto no sé qué será mejor, ahí yo creo que hay otras experiencias, consejera, si es un monto, si es un porcentaje, a lo mejor la transitoriedad, aquí estoy pensando completamente en voz alta y puedo estar muy equivocado, pero mi sensación intuitiva es que la transitoriedad a lo mejor se expresa mejor en un monto, no sé qué piensan ustedes, en un monto transitorio, una rebaja en pesos, digamos, transitoriamente. La idea de porcentaje a lo mejor es más permanente, pero puedo estar equivocado. No sé, a lo mejor uno lo pondría en esos términos, que es que
la mecánica final que refleja mejor el carácter transitorio. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí, alguien más quiere complementar con alguna pregunta? Yo quizás tengo una pregunta más general, más allá de lo puntual que nos toca a nosotros, sino más de la mirada de la política pública, y aprovechando tu experiencia en eso, Lucas. Hay distintas reformas que están dando vuelta. La no reelección, ahora la rebaja de los sueldos, la puerta giratoria, bueno, tú bien sabes la agenda que está dando vuelta. Y en ese contexto, esto es una más, ¿no es cierto? Pero cuando uno lo ve como un sistema en su conjunto y los incentivos que genera, ¿cuál es la precaución? Bueno, tú ya planteaste bastante explícitamente que tú crees que la rebaja debería ser más bien acotada, ¿no es cierto? Pero desde ese punto de vista... Súper acotada. Desde pensar en la buena política y las buenas instituciones del Estado y acordándonos lo que pasó al comienzo del 2000, ¿tú crees que todo tiene un efecto en el mismo, hacia el mismo sentido? No nos podemos hacer cargo de eso, pero sí yo creo que es importante instalarlo en el debate. De todas maneras, yo creo que sus decisiones tienen que ser muy limitadas, pero el conocimiento que lleguen puede ser amplio. Y que el precedente de los números en la dieta y en las remuneraciones sea mínimo, pero el precedente del punto de vista del conocimiento y del soporte al debate ojalá sea el máximo posible. Yo creo que estamos en un curso que probablemente no es solo en Chile, digamos, pero estamos en un curso en que hay una muy mala concepción de la política representativa, y yo creo que un elemento central de la democracia, que es el Congreso, es un poder asediado. Y lo peor de todo es que es un poder autoasediado, o sea, los propios parlamentarios se han encargado de esto. Es un poder asediado y es un poder que se está asediando de todos lados. O sea, el propio hecho de que los propios parlamentarios hayan encargado un órgano como ustedes, que que es un órgano que tiene, no es una crítica al órgano en absoluto, que tiene competencia, que fue definido para una determinada actividad, pero es un órgano que en el balance del presidencialismo está más cerca del Ejecutivo, de todas maneras. O sea, el presidente es nombrado por el presidente de la República, y su campo de visión es la administración del Estado. O sea, eso demuestra la circunstancia en que estamos. Yo creo que hay una pésima idea dando vuelta, junto con esta, que es la rebaja, es que los límites de periodos, los términos, digamos, los límites de la reelección. O sea, yo creo que esa es una idea populista que lo único que hace es que arriesga lo que hemos querido todos hace tiempo, que es tener una política profesional. Debemos tener políticos y políticas profesionales dedicados. Y claro, es la solución fácil, que es un distractor, que decirle ya, ponerle límites a la reelección, que es una rareza en las democracias estables y que nosotros miramos como modelo, y en vez de hay que hacer, que es aumentar el carácter desafiable de los cargos, o sea, que los diputados y senadores que vayan a la reelección realmente se jueguen el pellejo en cada reelección. Y para eso se tomó otra decisión, creo yo, incorrecta hace algunos años, que es limitar el financiamiento, en vez de regularlo bien y seguir regulándolo bien, limitar el financiamiento privado de las campañas. O sea, nos encontramos dentro de un contexto gigante, digamos, en que estamos poco a poco autoinfligiéndonos un daño en el sentido de ir reduciendo la calidad de la política. Ahora, ustedes claramente no se pueden hacer cargo de esto, no se pueden hacer cargo de esto desde el punto de vista de su decisión, pero sí lo pueden hacer desde el punto de vista de su razonamiento. Algo que no hemos hablado, que es que esto eventualmente se puede, como la constitucionalización del derecho implica la judicialización del derecho y de la política en general, nada dice que la resolución que ustedes tengan no pueda ser atacada por alguna vía. Los abogados somos muy ingeniosos para esto, por alguna vía en el futuro. Hay un problema que tiene que ver con como dice Francisco, con los subsecretarios, que ya lo hemos tocado. ¿Cuál es la diferencia a la ley ahí? Por una parte,
decir que las escalas de sueldo se mantienen, pero vamos a sacar a los subsecretarios, con lo cual ustedes estarían modificando el artículo de la 92, me parece que es, de la ley de la alta dirección, 65, perdón, de la alta dirección pública, o bien pueden decir que no lo van a tocar y producen este efecto en cadena por todas las leyes indexadas. Este segundo punto, o sea, de nuevo, no hay, creo yo, respuestas binarias aquí, de sí y no, claro, no son claroscuros, no son negro completamente blanco. El hecho de que exista la reacción en cadena por el artículo 65 y por las otras leyes indexadas, claro, va a significar una baja, un golpe a la gente que se dedica a la función pública por una parte, pero por otra parte vamos a poder seguir respondiendo a la pregunta de que las más altas autoridades del Estado ganan lo mismo. Ganan todas menos, pero ganan lo mismo. O sea, hay ahí un trade-off, digamos, de cómo ustedes decidan. Yo creo que en esta enorme duda que deja de interpretación esta reforma, es que mantener la indexación, mantener el entramado legislativo sin tocarlos ustedes, cumplir su mandato y rebajar, lo estoy diciendo alegóricamente, en un peso. Perfecto. Gracias, Luca. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando, ya hemos usado y abusado suficiente el tiempo de Lucas. Salvador Valdés escapó previamente, pero nada, muchas gracias, darte las gracias en nombre del Consejo. Lamentablemente Alejandro no alcanzó a conectarse, iba a estar acá a las 10, pero bueno, no alcanzó. Muchas gracias, estaremos en contacto. Gracias a ustedes. Espero que también desde otros sectores vayan complementando la discusión y vayan planteando los ejes principales que hay que tener a la luz al momento de tomar la decisión y después también ex post los efectos que eso puede provocar. Muchas gracias a ustedes y desde ya quedo a su disposición si los puedo ayudar en alguna otra cosa, porque realmente la tarea que tienen entre manos es faraónica, es titánica, así que les deseo la mejor de las suertes. La necesitamos. Gracias, Lucas. Muchas gracias, Lucas. A ustedes, mucha suerte. Adiós. Gracias. Nosotros nos